El mundo postsoviético realmente fue una tierra de oportunidades. Tomemos el caso de Eugenio, un pobre muchacho que a principios de los 80, a los 18, era parte de una banda, y no una de rock. A los 20 cayó preso por 10 años, después de ahorcar a una mujer para robarle las botas. Un tipo muy trabajador, cuando salió en el año 90, se puso un puesto de panchos en un mercado de San Petersburgo. Nuestro amigo Yevgeny, de apellido Prigozhin. Último momento. Mientras terminaba de editar el episodio, un avión privado que llevaba a Prigozhin y a otras 9 personas fue derribado. Y Evgeny Prigozhin está muerto. Todo parece indicar que fue intencional. No podíamos dejar de mencionarlo, volvemos a la programación habitual. Es un emprendedor nato y en unos pocos años se convirtió en un empresario del juego y de los restaurantes. En esos locos años 90 rusos conoció a su amigo Vladimir, también de San Petersburgo, por entonces el supervisor de casinos de la ciudad. Se ve que se hicieron muy amigos porque cuando Vladimir se convirtió en presidente de Rusia, Yevgeny empezó a ganar licitaciones gubernamentales por miles de millones de dólares. Un dueño de algunos restaurantes ahora proveía raciones militares. ¿Qué tan distinto puede ser servir un pollo a la Kiev que alimentar a 1 millón de soldados, después de todo? La carrera de Yevgeny le faltaba un giro más todavía. En 2014 cofundó el Grupo Wagner, una compañía militar privada que pasó de ser un pequeño grupo de 250 operativos de élite a ser un ejército de más de 50.000 personas en 2022. Poner a un ex convicto, mafioso, devenido empresario gastronómico, a manejar un ejército privado de decenas de miles de personas, muchos de ellos criminales y convictos, no resultó ser una muy buena idea. Mandar ese ejército a pelear en Bakhmut, el campo de batalla más terrible de la guerra, tampoco. Las fuerzas de Wagner no reportaban al Ministerio de Defensa, no coordinaban con el resto del ejército e incluso competían por municiones. Prigozhin empezó a poner videos en Telegram acusando a los altos mandos del ejército ruso de abandonar a las tropas de Wagner. El 23 de junio de 2023 pasó lo increíble. Prigozhin y las fuerzas de Wagner empezaron a marchar hacia Moscú y nadie los estaba deteniendo. ¿Qué estaba pasando? Nadie sabía. Por un rato realmente parecía que se iban a tirotear entre tanques por la calle de Moscú. Putin iba a caer, Rusia se iba a desmembrar, se iba a terminar la guerra, todo el paquete. Bueno, al final resulta que Prigozhin, Putin, Wagner y el ejército ruso negociaron y cerraron el tema en cuestión de horas. Wagner fue retirada del frente ucraniano y Prigozhin se fue a vivir a Bielorrusia. Aunque yo creo que pagó costos muy altos Putin, la resolvió bastante fácil la crisis. ¿Por qué empiezo por esta historia? Dos razones. Primero, porque ejemplifica de la mejor manera posible el concepto de fog of war. La niebla de la guerra donde nadie sabe nunca exactamente lo que está pasando. Cuando Prigozhin tomó la decisión de darse vuelta, no hubiera sido sorprendente que nadie en Rusia se tropiece con una bala en la nuca. Ni siquiera Putin. Los dados de la historia realmente estaban en el aire. Señalo este momento concreto de incertidumbre hiperconcentrada, ya que el resto del video va a ser más bien abstracto y es muy importante tener en mente que la guerra es eso todo el tiempo. Incertidumbre constante, eventos que se desmadran rápido y nadie tiene un entendimiento integral y detallado de la situación. A los hombres que piensan que les gusta la guerra, la miran como algo parecido a un videojuego, como enfrentamientos tácticos y estratégicos racionales en un marco de ciertas reglas para lograr objetivos claros. Pero la realidad no es así. La guerra es caos y el orden se lo ponemos antes para tratar de encauzarlo y después del caos para tratar de entenderlo.
La segunda razón por la que destaco a Prigozhin es porque creo que condensa la paradoja fundamental del liderazgo personal. Podemos decir con algún grado de confianza que Putin no es un idiota. Al mismo tiempo, sabemos que le dio poder, armas y dinero a un ex convicto demente y le permitió conservar y aumentar ese poder. Viendo al tipo este marchar sobre Moscú, uno no puede evitar preguntarse cómo dejó Putin que esto llegue hasta acá. Bueno, resulta que mientras más exitoso es el estratega y líder, más confía en sus propias decisiones, menos resistencia le presenta a su entorno y más recursos tiene para llevarlas a cabo. Además, mientras más éxito tenés, menos éxito te queda por tener, porque ya cumpliste los objetivos fáciles. Te quedás sin espacio estratégico. A un líder maduro le quedan solo los proyectos más ambiciosos, cosas que probablemente sean muy difíciles o imposibles. En ese momento, cuando necesitaría gente ultra competente, es cuando esa gente es una amenaza, lo que causa que tienda a rodearse de incompetentes y obsecuentes. Eso causa que más de las acciones del líder sean errores y que esos errores sean más y más catastróficos. No importa qué tan brillante o inteligente sea, la maquinaria del liderazgo personal se destruye con el tiempo por leyes básicas de las relaciones humanas de poder. Cuando pensemos la situación de Ucrania, es importante tener en cuenta la historia de Prigozhin, porque por más competente que sea un líder, nadie puede escapar ni de su historia ni de la historia. Bienvenidos a Fin de Época. Hablar sobre una guerra en curso es muy difícil, por lo tanto en este video no van a encontrar un análisis del campo de batalla, porque eso está muy por afuera de mis calificaciones. Mi intención es revisar la posición de cada uno de los actores desde una perspectiva de estrategia, relaciones internacionales, diplomacia y política. Otra aclaración antes de empezar. Yo tengo valores que defiendo y esos valores me hacen desear la victoria de Ucrania por sobre Rusia. O al menos me hacen anhelar la supervivencia y la prosperidad de Ucrania. Por eso no llamaría a mi visión objetiva, pero sí la llamaría fáctica o realista. Tratar de mantener ese equilibrio entre poner mis valores en juego y hablar de la realidad sin teñirla de deseo no es fácil y se presta a malentendidos. Por eso creo que es importante señalar dónde está mi corazón antes de que mi análisis por ahí apunte hacia lugares mucho más oscuros. El 24 de febrero de 2022, tropas rusas invadieron Ucrania con el objetivo de la destrucción rápida y completa del Estado ucraniano y la anexión del territorio de Ucrania a la Federación Rusa. Sabemos que estos eran sus objetivos porque el tipo de estrategia que desplegó Putin al principio solo es coherente si se esperaba un colapso casi inmediato de las fuerzas ucranianas. La invasión inicial se dio en 3 frentes muy amplios por el noreste, el este y el sur de Ucrania, y además atacó Kiev directamente. Esta estrategia fracasó porque el ejército ruso, que no había peleado una guerra contra un ejército profesional en muchos años, se chocó de frente con un ejército ucraniano que hacía una década que estaba preparándose para ese conflicto específicamente con ayuda de Estados Unidos. Podemos hablar de 3 arcos o momentos narrativos de la guerra. El primero se dio en el primer manojo de semanas, cuando se construyó la historia del heroísmo ucraniano. Los observadores del mundo, primero pesimistas, iban pasando los días y Kiev no caía, empezaban a creer
en lo que los anglosajones llaman una underdog story. No hay nada que a Occidente le guste más que un David bajando de un ondazo a un Goliat. Durante esas primeras semanas se consolidó una voluntad política y pública en Occidente de sostener la existencia de Ucrania. Acá es donde empezó el segundo arco narrativo de la guerra, más lento en su desarrollo, que podemos llamar el año de Ucrania. Mientras recuperaba más y más de su territorio y Rusia retrocedía de su empujón inicial, en el que se había sobreextendido mucho, en los medios occidentales reinaba un clima de relativo optimismo. Era normal, entre julio de 2022 y julio de 2023, leer a gente anunciando la inminente caída de Putin y el colapso de la Federación Rusa. Hoy sabemos que eran expresiones de deseo. El fin de esa narrativa llegó en junio de 2023, cuando empezó formalmente la llamada contraofensiva. Lo que pasó es que Ucrania recuperó y estabilizó la mayoría de su territorio y al mismo tiempo los rusos se dieron cuenta de sus errores y decidieron consolidar ganancias y prevenir pérdidas. Se retiraron atrás de sus líneas, establecieron fortificaciones y minaron miles y miles de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. O sea, Ucrania, en términos del campo de batalla, pasó de ser el defensor a ser el atacante. Uno pensaría que eso es bueno, significa que estás ganando. Pero la realidad es que cruzar campos minados no es una tarea gloriosa ni fácil. Sacar de sus posiciones a un enemigo que tuvo meses para atrincherarse es una de las cosas más difíciles de hacer en la existencia, en la historia humana. Eso nos trae al tercer y actual arco narrativo de la guerra. No le voy a poner nombre yo porque ya lo hizo Foreign Affairs, la voz del establishment de Occidente, que en su último número titula "Decime cómo termina esto". Hasta julio de 2023, el ánimo que reinaba era más propicio de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto épico del bien contra el mal que debe ganarse a cualquier costo. Desde julio de 2023, yo huelo un ánimo más parecido al de la Primera Guerra Mundial. La guerra es un infierno en donde todos pierden y mueren hasta que un día se termina, sin que se resuelva nada. Así las cosas, la posición política de Ucrania es muy complicada. Ucrania se encuentra en la terrible posición de que pelea una guerra militar y una guerra mediática al mismo tiempo. Tiene que mantener movilizado el apoyo popular y mediático de Occidente. Para hacer eso tiene que recorrer una cuerda floja, balanceando el centro perfecto entre dos extremos de la narrativa. Por un lado, no puede proyectar que le está yendo muy bien, porque Occidente le diría, ¿te está yendo bien? Bueno, acá tenés las sobras de mis depósitos, seguí con el buen trabajo. Pero tampoco puede decir que le está yendo muy mal, porque Occidente, especialmente Europa, le diría, bueno, si te está yendo tan mal, empecemos a charlar de cómo cerramos esto, porque vamos para 2 años ya. Esto pone a Ucrania en la terrible obligación de darle al mundo una historia con suspenso, siempre a punto de lograr un quiebre, siempre cerca de la victoria, pero siempre también cerca de la catástrofe. Hasta hace poco la realidad se ajustaba a esa narrativa de alto impacto, pero mientras más se traba el conflicto, más Ucrania se encuentra en la posición de ir a pedir plata para una guerra que o puede estirarse para siempre, o, en su defecto, hacer colapsar a Rusia y generarle a Occidente un problema que no quiere. Convertir convicciones y principios en estrategias y tácticas viables es la función del líder. Ya sabemos que Zelensky puede canalizar los deseos y principios de su pueblo. La pregunta es si puede ser
un hombre de Estado que se eleve por encima de eso y haga los sacrificios que cualquier resolución va a demandar. Hablamos en otro episodio sobre la naturaleza de showman de Zelensky y de su tendencia a apostar fuerte y a crear espectáculo. También sabemos que ni el presidente ni el Estado ucranianos tienen mucha experiencia en asuntos diplomáticos. Destaco esto porque Ucrania tomó algunas posiciones que hacen muy difícil una resolución. Si leemos el plan de paz ucraniano, parece una carta que uno le escribe a Papá Noel. Hace 18 meses que el liderazgo de Ucrania repite que va a recuperar todo su territorio, lo que hace que cualquier concesión a la hora de negociar pueda ser vista como una traición por el propio público. Es difícil pedirle a alguien que modere su discurso en medio de una guerra, pero tal vez empezar a decir Ucrania va a seguir existiendo y será parte de Europa es mejor que decir vamos a recuperar el territorio de 1991 y no hay otra salida que no sea esa. Eso no es muy realista, que digamos. Otra posición con la que insiste Ucrania es que no va a entrar en negociaciones con Rusia mientras gobierne Putin, ya que no se puede confiar en su palabra. Eso es un problema porque no parece que Putin se vaya a ir a ningún lado. De nuevo, es muy difícil pedirle a alguien que modere su discurso cuando está peleando por su vida. Pero cuando sos el país agredido, poner un cambio de régimen en tu agresor como requerimiento para negociar no es muy razonable. Aparte, otra cosa, si no se puede confiar en Putin, en Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, sí, en Nikolai Patrushev, el secretario de Seguridad, que es más nacionalista que Putin, se puede confiar. ¿Qué dirigente de la Rusia actual o de cualquier Rusia posible va a pasar la vara moral ucraniana? Ojo, nada de esto significa que la ofensiva ucraniana esté yendo mal militarmente o que Ucrania vaya a perder la guerra. Al contrario, los reportes son que existen avances, pero que son muy lentos. Y tiene sentido porque atacar es muy difícil. Lo que quiero señalar más bien es que incluso una victoria militar máxima de Ucrania con los recursos que tiene hoy no sería lo que transforme completamente la situación estratégica. Estamos en una guerra de atrición o desgaste en la que Ucrania puede ser que esté ganando, pero no está claro que Ucrania tenga tiempo para ganar así. ¿Qué pasa si gana Trump? ¿Qué pasa si Alemania o el continente europeo en general giran hacia una derecha nacionalista? ¿Qué pasa si el mundo se aburre o se cansa de la crisis económica que esto genera? Desde esa perspectiva, la situación diplomática de Ucrania es más vulnerable que su situación militar. Y esta vulnerabilidad la genera Occidente, con su actitud de soporte a cuentagotas. Esto nos lleva a un tema central, que son las diferencias de estrategia entre Estados Unidos, Ucrania y Europa. Sería un gran error pensar que los tres están de acuerdo y tienen una estrategia consolidada. La realidad no apunta a eso para nada. Ucrania quiere ganar. Estados Unidos yo creo que tiene miedo a las consecuencias de ganar. Y Europa quiere seguir durmiendo la siesta y mirando para otro lado. Algo tiene que cambiar ahí y yo creo que no va a ser Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo creo que Estados Unidos le tiene, como ya dije, más miedo a la victoria que a la derrota. Imagínense que Ucrania hace colapsar a Rusia después de que Estados Unidos haya financiado el 80-85% de las armas que usaron. ¿De quién va a ser la responsabilidad a los ojos del mundo del caos nuclear balcanizado que queda ahí después? Yo creo que en esto Estados Unidos le pone toda la presión a Europa. No estoy seguro de si lo hace a propósito o si es una consecuencia de que los incentivos a hacerlo son muy fuertes. Pero el resultado es el mismo. Y está bien presionar a Europa, porque su rol es francamente patético. Me pongo en el lugar de Estados Unidos. ¿Cuándo se
va a hacer cargo esta gente de su propia defensa. ¿Qué tiene que pasar para que reaccionen? ¿Una bomba nuclear en Varsovia? Bueno, ¿saben qué? Yo voy a financiar esto para sostenerlo, pero no para resolverlo. A ver si con una guerra eterna en sus fronteras, destruyéndoles la economía por años, se despiertan. Porque les recuerdo que si vuela por el aire la Federación Rusa, o si cae Ucrania, o si se dan de bombazos nucleares, no están en peligro California y Florida. Están en peligro Alemania y Francia. ¿Quieren que caiga Rusia? Bueno, pónganse ustedes con las armas y manejen ustedes las consecuencias. ¿Quieren un acuerdo de paz? Bueno, empiecen a hablar de cómo funciona ese acuerdo de paz. Hagan algo y si no quieren hacer nada, bueno, quédense con esto en su vecindario. Total, la realidad es que Estados Unidos esto lo financia con el vuelto del almuerzo. Acá yo creo que hay un conflicto subyacente al respecto de presupuestos y filosofías de defensa entre Europa y Estados Unidos que viene como mínimo desde el 91. Ya van 18 meses de guerra y la verdad que el liderazgo y los presupuestos europeos parecen estar en otros temas. Mi visión es que los países de Europa se están suicidando económicamente de a poquito por mirar para otro lado y no poner como primera prioridad de todos los países de la Unión la resolución de este conflicto para un lado o para el otro. Estados Unidos en el fondo tiene problemas más importantes de los que preocuparse como para detenerse a disuadirlos. Por todo eso, yo creo que los desafíos estratégicos a nivel diplomático y político que enfrenta Zelensky son incluso más complicados que los militares. Y la verdad es que no sé cómo se destraban. Y creo que es muy poco probable que se destraben. Ahora tenemos que hablar de Rusia. Por lo que vengo diciendo, parecería que la posición rusa es muy superior. Sí, pero poco. Y no hay que sobreestimar qué tanto importa esa superioridad. Cuando dos países terminan destruidos, su superioridad relativa no es muy importante. El objetivo de máxima de Putin, que era la conquista de Ucrania entera, simplemente no va a pasar. Y en ese sentido importante, ya perdió esta guerra. Pagó costos enormes para su economía, su reputación y su capacidad militar. Rusia va a terminar esta guerra como estado vasallo de China, en declive demográfico y completamente rodeada por la OTAN en el este. No hay ninguna vuelta atrás de ese resultado, creo yo. Finlandia y Suecia abandonaron más de 150 años de neutralidad y se unieron a la OTAN, lo que no es menos que una catástrofe diplomática, militar y geopolítica. Perdió sus principales clientes de exportación de gas y el uso de dos gasoductos enormes que le costaron mucha plata. La relación con Alemania y Francia definitivamente no se va a recuperar en el espacio de una generación como mínimo. Y esto es solo en el plano internacional. Internamente Putin lidió con un motín que marchó por las calles de Moscú. Tuvo que movilizar a 300.000 reservistas en un país cuya estabilidad depende de mantener al menos a la mitad de la población apática y relativamente cómoda. Las clases medias rusas, en particular los ingenieros, programadores y otros profesionales de la tecnología que Rusia necesita para funcionar, se fueron por millones y lo atestigué de primera mano. Con su tasa de natalidad actual, Rusia no va a recuperar ni siquiera los números netos de gente que pierde, ni hablemos de recuperar las habilidades y talentos que son lo que es difícil de conseguir y mantener. ¿Y para qué? Absolutamente lo máximo que puede ganar ahora son pedazos de las regiones de Donetsk y Lugansk. Y ni siquiera enteras creo que valgan lo que está pagando por ellas. A Crimea la separo porque ya la tenía. Así que, aún reconociéndole los méritos como jugador político que ya le reconocimos en este canal, de sobra, no puede escapar de
ser un líder en su etapa madura. Putin ya le hizo un daño irreparable a Rusia y unió definitivamente contra ella a todos sus enemigos históricos. Un desastre al que más de 200 años de regímenes corruptos e incompetentes no le pueden hacer competencia. Pero todo esto dicho, una paradoja notable es que la posición rusa hoy es superior en lo político, pero no en lo militar. Uno hubiera esperado lo opuesto. Pero en lo político, Putin tiene la enorme ventaja de no tener que responder a casi nadie por sus acciones mientras no use bombas nucleares. Otra ventaja relativa del presente de Putin es que él los costos en gran medida ya los pagó. Y ahora que ya está metido y que está claro que no va a conquistar a Ucrania en el campo de batalla, tiene muchos incentivos y muchas herramientas para alargar el conflicto y bajarle la intensidad. Es importante entender que lo mejor que le puede pasar a Putin ahora mismo es un cese de fuego o una tregua que no involucre negociaciones. Le permitiría no tener que hacer otra ronda de movilizaciones, le daría tiempo de seguir minando territorio ucraniano y construyendo defensas, y le daría posibilidad de reconstruir tanques, municiones, etc. Además, está muy claro que está esperando a ver si gana Trump. Si ganara Trump y encontrara la situación con una tregua, el reiniciar agresiones sería sumamente difícil para Ucrania. Putin sigue firme en su apuesta de que Occidente tiene un plazo de atención corto, que las democracias liberales son sistemas inherentemente cobardes y que el tiempo histórico de la República ya pasó. Si él puede pasar esa tormenta, ve una posibilidad clara de un futuro mejor para él y para regímenes como el suyo. Con la postura de Ucrania de hoy, yo no sé cuál es ese futuro para Ucrania. Y eso es un problema estratégico grande. Me parece que en este momento la apuesta de Putin es más realista y sólida que la apuesta de Ucrania, lo que nos debería alarmar a todos. Esa propuesta es un conflicto prolongado, de baja intensidad, pero total, militar, político, diplomático, mediático, económico y global. La pregunta final es, ¿cómo podría terminarse esto? Mucho de lo que voy a decir en esta parte lo dice Stephen Kotkin y lo están diciendo ahora mismo un par de oficiales de la OTAN, lo que me frustra porque lo dicen mientras escribo este guión, así que parece que estoy reaccionando a las noticias. Nombro a Stephen Kotkin porque él es un defensor a ultranza de la causa de Ucrania y su definición, que voy a parafrasear, es tan simple como lapidaria. Ucrania necesita a Ucrania. Rusia quiere a Ucrania, pero no la necesita porque ya tiene a Rusia. Rusia, si no se queda con Ucrania, todavía tiene a Rusia, así que puede romper Ucrania y que no la tenga nadie. Si Ucrania se queda sin Ucrania, no tiene nada. Ucrania no solo tiene que ganar la guerra, sino que también y especialmente tiene que ganar la paz. Kotkin pone esta realidad muy simple sobre la mesa que nos despierta de un cachetazo. Más allá de cualquier opinión que se pueda tener sobre la justicia o injusticia de la guerra, Ucrania va a tener que dar respuestas a preguntas muy difíciles. Por ejemplo, ¿están listos para aceptar que no hay ninguna versión del mundo donde se queden con Crimea y haya una paz duradera, dada la opinión pública rusa? Yo creo que renunciar definitivamente a Crimea sería algo positivo para Ucrania porque no le ha traído otra cosa que problemas. Otra pregunta, ¿qué prefieren, Donetsk y Lugansk o ser parte de la OTAN y la Unión Europea? Esta pregunta la están poniendo sobre la mesa estos días y hacerlas no es anti-Ucrania. Uno podría decir que anti-Ucrania es seguir dándoles balas para que se maten y mirar para otro lado a la hora de responder estas preguntas. Pero si a Ucrania no le prometen una entrada en la Unión Europea o a la OTAN
o una garantía de seguridad equivalente, le conviene seguir peleando hasta el último hombre. Como dijimos, para Ucrania aceptar una tregua sin esas garantías confiables y permanentes es el equivalente a rendirse, porque en 2 años Rusia vuelve por más. Por eso tampoco hay que ser ingenuo. Desconfíen cuando escuchan a gente que pide una tregua o un cese de fuego inmediato sin condiciones por razones supuestamente pacifistas. Esta gente, en general, no entiende que le está pidiendo a Ucrania que se rinda o no le importa. O, en el peor de los casos, no quiere que vos entiendas lo que le está pidiendo a Ucrania. Discutir cómo terminar este conflicto es una cosa, que es lo que estamos haciendo acá, pero servir los intereses de Moscú a causa de un pacifismo barato es otra cosa muy distinta. Mucha gente advierte, sabiamente, contra un escenario como el de la Guerra de Corea. En ese momento, después de estar tanto el norte como el sur a punto de ganar, se trabaron en una línea de conflicto alrededor del paralelo 38, y la guerra siguió otros 3 años. Se murieron cientos de miles de personas, se gastaron miles de millones de dólares para que ninguno de los dos pudiera mover al otro un centímetro, y al final el conflicto termine congelado. Sigue sin resolverse hoy, 80 años después. Si acá tenemos una situación similar, lo mejor para Ucrania sería ahorrarse esos 3 años, que son 3 años en los que puede pasar reconstruyendo y desarrollándose del lado de Europa y recibiendo de nuevo a su población exiliada. Pero al mismo tiempo, tal vez son esos 3 años los que causarían el colapso del régimen de Putin, abriendo todo un nuevo escenario geopolítico. Occidente no parece saber bien lo que quiere acá. Si eso le convendría a Ucrania más que una Rusia entera y estable, para mí también es una pregunta abierta, ¿eh? ¿Es seguro o deseable para Ucrania un escenario donde, por ejemplo, ejércitos huérfanos de Rusia dan vueltas por Europa del Este, o vendiéndose al mejor postor, o arrasando lo que encuentran como langostas? ¿Quién se queda con las bombas nucleares ahí? ¿Qué pasa con los refugiados que toda esa crisis genera? Lamentablemente, creo que los bandos están a mucha distancia y que cada día que pasa se abre más la brecha entre China y Estados Unidos y una resolución rápida del conflicto se hace menos y menos probable. Creo que es muy probable que esto siga hasta que alguno de los dos regímenes colapse políticamente. Stephen Kotkin suma una idea para hacer que cualquier acuerdo que se firme sea más sólido: el que se firme en Beijing. Eso sería muy bueno, porque si Putin firmara una paz con la OTAN y la Unión Europea, eso sería firmar una paz solo con sus enemigos. Pero si Beijing es el anfitrión de la paz, cualquier violación por parte de Rusia implicaría una pérdida de credibilidad de China frente a todo el mundo. La pregunta es ¿por qué querría China hacer esto? Bueno, para ganar reputación como superpoder moral y diplomático de cara a una guerra fría con Estados Unidos. De cualquier manera, si llega a una resolución antes de un colapso, creo que va a ser un congelamiento como en Taiwán o Corea, sin ninguna resolución de fondo. Creo que en esta época los conflictos nunca se resuelven, sino que se posponen. Si miramos cómo se desarrollaron Corea del Sur y Taiwán, un escenario así no sería necesariamente lo peor para Ucrania en el largo plazo. Dado que la alternativa a congelar estos conflictos sería resolverlos o con guerras mundiales o nucleares, creo que por ahí algo así es lo mejor a lo que podemos aspirar. Como alguien que pone la democracia por sobre casi todo, considero especialmente trágico el rol de Europa, sobre el que tengo que insistir, porque pretende ser el reservorio moral de Occidente y queda totalmente desdibujada. Su incapacidad de poner en juego una visión estratégica frente a una guerra en sus propias fronteras, creo que tiene costos enormes que los políticos ni siquiera están contabilizando. Están demasiado ocupados cosechando otras tempestades. Alemania está en recesión
y sobregirada en sus inversiones en China. Francia parece enfrentar una crisis social nueva por trimestre. Y ni siquiera tengo que hablarles del estado de Gran Bretaña si me hicieron el honor de ver el video anterior. Como antes en la historia, como hace 100 años, las élites políticas europeas dormidas al volante mientras tratamos de recorrer camino de montaña. Esto fue Fin de Época. Espero que les haya gustado y hoy me quería tomar un momento para agradecerles porque la reacción al último video fue poco menos que un sueño cumplido. 7000 views y 575 suscriptores no serán números de gran escala, pero a mí me llenan de orgullo y me confirman que hay gente interesada en escucharme y eso se siente muy bien. Gracias. Me pone especialmente contento el saber que a mis compatriotas argentinos se agregan amigos de México, España, Perú y Colombia, entre otros que juntos representan el 80% de las visitas. Me dan la esperanza de tal vez poder dedicarme exclusivamente a esto en algún punto, si tuvieran la comodidad y el deseo de ayudarme a lograrlo con una suma mínima por mes. Les dejo en la descripción un link a mi Patreon. Por ahora es de un valor mínimo, ya que no contamos con muchos beneficios para dar. También hice mejoras de sonido, abandonamos un poco el formato PowerPoint y estamos trabajando en transformar completamente el diseño para el próximo video. Recién estamos empezando. Porfa, déjenme un comentario diciendo sobre qué les gustaría escuchar. Suscríbanse y aprieten la campanita. Gracias por todo y hasta la próxima.